noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. Estamos en directo, pasan 32 minutos de las 9 de la noche. El rey ha vuelto a proponer a Pedro Sánchez como candidato a presidente del gobierno, después de una ronda de contactos que yo creo que puede ser la ronda más extraña que ha habido hasta ahora, porque esas rondas se hacen para constatar el rey que el candidato, que hay alguien que tiene los apoyos suficientes para ser candidato y por eso lo propone. Sin embargo, no ha podido constatarlo porque algunos de quienes seguramente van a ser esos apoyos no han acudido a la zarzuela. Por dos, y eso hay que analizarlo desde dos puntos de vista. No han acudido y por tanto no se ha podido constatar esa mayoría suficiente, que se puede percibir, pero él no lo ha podido ver directamente. Y luego no han acudido a la zarzuela porque no reconocen la autoridad del rey. Bien, después de esa ronda de contactos del rey se va a producir al principio de esta próxima semana otra de Pedro Sánchez con los líderes de los partidos políticos y también con los presidentes de las comunidades autónomas. Va a empezar con Urkullu y con Torra. Todo esto, por tanto, una semana intensa en la que también se ha hablado y mucho de la cumbre de la crisis del clima y yo creo que se ha hablado y poco de otra crisis muy importante. No vamos a poder abordar este tema hoy con amplitud, pero lo apunto ya. Otra crisis que es la demográfica. En nuestro país los datos demográficos apuntan a que hay una caída tremenda de población que no se producía desde aquí serie histórica, desde 1941. Acontecimientos como la guerra civil o como el cólera produjeron caída de natalidad y además fue algo coyuntural. Ahora no parece que sea algo coyuntural y hemos entrado en una situación francamente grave de la que tampoco se escapa la región de Murcia. No con datos tan graves, pero no se escapa. Vamos a hablar de estas cuestiones fundamentalmente de la primera y tocaremos colateralmente alguna de las otras con nuestros invitados. Javier Adán, periodista, compañero, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Un placer contar contigo. Pues la verdad es que se presentan unos días apasionantes, yo creo, ¿no? Nuevamente. Sí que parece que en el caso de lo que más inmediato, el asunto electoral, es decir, lo de las terceras elecciones parece que de momento lo vamos a descartar, ¿no? Aunque ojo, ya veremos a ver las negociaciones cómo van y bueno, pues que a nosotros los que nos apasiona la vida política y creemos que además a través de la política se puede mejorar la vida de los ciudadanos, pues bueno, estamos un tanto expectantes porque la incertidumbre generada por el estado en el que hemos estado de no haber un gobierno y demás, pues perjudica a los ciudadanos, perjudica a las empresas y nos perjudica a todos. Bueno, está claro que Javier Adán apuesta porque va a haber gobierno y que no habrá nuevas elecciones. Ahora mismo yo creo que está la cosa como que sí que apunta maneras hacia ahí, como que sí que apunta maneras, pero apuntar maneras no lo es todo. Víctor Meseguer, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, bien hallado. Bien, ¿te parece también, coincides con eso? No, esta incertidumbre lo que me está generando es desapego y me está generando en cierta medida tristeza. Es decir, no creo que sea el mejor momento para nuestro país. Bien, ahora analizaremos y nos explicas el porqué. Nos acompaña también Francisco Javier López, politólogo. Bienvenido, Francisco Javier. ¿Qué tal? Muy buenas y frías noches. Un noches. placer. ¿Tú lo tienes claro o volverá a haber sondeos de aquí a poco? Esperemos que no. Lo que pasa es que es verdad que la incertidumbre está. La prueba es que los propios nacionalistas no han acudido al rey a la visita institucional y es una forma también de chantajear al resto del sistema. Y eso que comentabas al principio de esa ronda de negociaciones con los presidentes de las comunidades autónomas es la forma de encubrir, sentarse en una mesa con Torra a negociar, con lo cual el escenario todavía está abierto. ¿Apunta maneras? Apunta. ¿Que en marzo a lo mejor hay elecciones? Bueno, te quedas como que, no es descartable. Como que sí, como dice Javier. Pablo, bienvenido, decano de la Facultad de Comunicación. Buenas noches. Contar contigo. Yo sinceramente, como Víctor, me alineo con esa postura de que tiene poco de excitante la vida política española. Es una repetición, es una historia de la marmota, ¿no? El sueño de la marmota. Es una repetición de la repetición. Hemos visto desfilar ya por tercera vez a Pedro Sánchez delante del rey. En este caso es una pantomima con 18 representantes de partidos minúsculos que en muchos casos además cometen la aberración. Algunos de ellos, ha señalado algunos, pero también falta en esa lista el BNG, falta Bildu, RC, Junts per Catalunya, etcétera, unos 4 o 5 partidos que ni siquiera pasan por la zarzuela, ¿no? Entonces, yo creo que es un sainete, estoy un poco cansado de tanta repetición. No creo que haya una vuelta a las elecciones, no creo que haya otros comicios, pero también
sí que creo que no va a haber gobierno antes de Navidades. Es evidente que no lo va a haber porque el calendario judicial que gestionan las fuerzas catalanas lo va a impedir. Bueno, yo no sé qué os parece lo que yo comentaba al principio en la introducción. Ha sido una ronda, a mí me lo parece por lo menos extraña, porque ha habido contactos, el rey yo creo que ha podido constatar cuál es la realidad, pero en efecto ha habido partidos políticos que son necesarios para que salga adelante la investidura y que no han querido acudir. Claro, el papel seguramente no le quedaba otra al rey que decir sí, proponer a Pedro Sánchez, porque si no, seguramente se le habría criticado como que estaba obstaculizando la negociación y una salida institucional y creando un problema mayor, pero no quita que sea un tanto extraño, ¿no? ¿No os parece? Pero ¿y por qué sí? Porque el rey tiene que decir sí, es decir, el rey tiene que constatar si hay un candidato que tiene la mayoría de votos para constituir gobierno. La única fórmula que garantiza en el estado actual de negociación esa mayoría son los señores de Esquerra, que hacen un jaque mate al rey. ¿Qué mejor momento para que el rey hubiera dicho que no? El rey no es adivino. El rey no sabe qué va a hacer Esquerra Republicana. Entre otras cosas porque no lo sabe ni siquiera Esquerra, que está ligando su solución de continuidad a lo que pase con el señor Torra y a lo que pase con Junts per Catalunya. Yo creo, honestamente, que Su Majestad tenía que haber dicho que no había candidato. Máxime, cuando quien da viabilidad a esa fórmula tiene los santos bemoles de no presentarse en Zarzuela. Y porque a mí me da igual que sean republicanos, pero hay un Estado. Y creo que si permitimos... Mira, el problema de Cataluña, lo voy a decir de una forma muy breve, fue, no quiero insultar, que estos señores pensaban que arremetían contra un gobierno débil. Con el paso del tiempo se han dado cuenta que no, que arremetían contra el Estado. Y el Estado es mucho más que el gobierno. El Estado es el poder judicial, el Estado es el poder legislativo, el Estado son el conjunto de las instituciones y han acabado en la cárcel. Y una vez más van a una investidura arremetiendo contra el Estado, porque el rey es el jefe del Estado. Sinceramente, yo, de Su Majestad el Rey, no habría propuesto ningún candidato. Además que, por cierto, se reafirman hoy Torra en que en la ronda de conversaciones volverá, si se le cita, él lo considerará como una negociación, una conversación bilateral y se reafirma en pedir el independentismo. Sí, yo creo que vivimos como dos partidos a la vez. Uno es el partido que juega Pedro Sánchez como protagonista, intentando conformar a un gobierno que con un parlamento tan fragmentado vemos que es realmente difícil, lo cual nos lleva a una reflexión muy importante que ya se ha hecho de viva voz, la ha hecho Casado, la ha hecho Sánchez, que habrá que modificar el artículo 99 para que un parlamento tan fragmentado sea gobernable, para que haya un gobierno, y básicamente esa modificación debería ir en la línea de que si no se consigue una mayoría absoluta a la primera y no se consigue una mayoría simple a la segunda, que el partido más votado gobierne. Eso es lo que propone Casado, eso es lo que propone creo que también Sánchez. O a mí me gusta mucho el sistema de 2 vueltas que tienen en Francia, me parece muy efectivo. Ese es el partido que se juega a nivel nacional. Pero luego a nivel de la comunidad autónoma de Cataluña se juega otro partido, ¿no? Y ese partido, pues obviamente las miembros de ese partido tienen que ver con que Junts per Catalunya radicaliza su posición para pulsar a Esquerra Republicana hacia posiciones más duras y al mismo tiempo Esquerra Republicana intenta llevar al gobierno, intenta presentar como victorias, pues por ejemplo, esa llamada telefónica de Pedro Sánchez a Pedro Sánchez, de Pedro Sánchez a Torra, perdón. Ahora hay que decir una cosa, me parece de alguna manera chocante y sardónico, un poco sardónico, que en el fondo Pedro Sánchez al que tiene que llamar porque está negociando con Esquerra es al presidente de la Generalitat, a Torra, y lo que hace es enfundar, emperifollar esa llamada con llamadas a todos los presidentes. En el fondo, él solo le importa llamar a Torra, porque es lo que le han pedido el partido con el que está negociando, que no es del mismo color político que el presidente de la Generalitat, pero que sí le ha pedido eso, y de hecho lo ha presentado como una victoria. Sin embargo, Pedro Sánchez dice, no, yo disuelvo la llamada a Torra en una llamada a cada uno de los presidentes de las comunidades autónomas españolas. A Torra y Urkullu. Y Urkullu. Porque el papel del PNV es fundamental también, porque dentro de ese juego que los independentistas catalanes están haciendo, ese relator que nos quisieron colar hace unos meses, al final parece que el que iba a ser o el que estaba haciendo de relator o de intermediario o de Celestina era el Lehendakari Íñigo Urkullu. Y por eso
precisamente la primera llamada no va a ser a Torra, va a ser a Urkullu. Urkullu es la persona que el Partido Socialista, en este caso Pedro Sánchez, ha elegido como intermediario para llevar las negociaciones con en este caso, Junts per Catalunya, que no con ERC, porque aunque son socios de gobierno, las posiciones estamos viendo que son completamente encontradas. Y sí, es verdad, ahí ha creado esa falsedad, esa falacia de llamar a todos los presidentes de la comunidad autónoma. ¿Para qué? No sé para qué. Aparte es que yo estoy muy cabreado. El problema territorial de España no es Cataluña, no es el País Vasco, no es Canarias. El problema territorial de España es la propia España, su diversidad, su complejidad. Si alguien tiene razones para irse de España, es la España vaciada. Esos son los que tienen razón, no la España privilegiada del Mediterráneo. Yo creo que hay que rediseñar el poder y, sinceramente, estoy harto de oír de que hay que reenamorar a Cataluña y al País Vasco. No, hay que reenamorar a los que todavía se sienten españoles. Después de lo que está lloviendo, yo prefiero reenamorar a aquellos que se sienten españoles. Mirad, con un poco de bordería, si os parece. Dicen que hay que darle a Cataluña las estructuras de Estado que pide. Yo creo que sí, me parece correcto. Vamos a darle estructuras de Estado, pero no las que ellos piden, las del Estado español. Vamos a darle la estructura de Estado del Senado. Vamos a darle la estructura de Estado del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional. Aunque yo, sinceramente, honestamente, la estructura de Estado que le daría a Cataluña sería poner en Barcelona el Ministerio de Defensa, el cuartel general de la Armada lo pondría en Girona, el cuartel general del Aire lo pondría en Lérida y el cuartel general de Tierra en Tarragona. Eso está bien. Sería la mejor forma de hacer estructura de Estado. ¿Todos contentos? Retomando las palabras desde el principio, yo creo que al rey no le quedaba otra, ¿no? Es decir, ¿Cómo que no? el rey, sí, es decir, si tiene un candidato que además ha ganado las elecciones y que le propone, que dice que sí, que considera que tiene los apoyos suficientes o las abstenciones suficientes, que seguramente que vaya por ahí la cosa, como para poder salir adelante en una investidura, pues el rey, evidentemente, pues Sánchez Castilla, ¿no? Esa es una circunstancia. Otra, evidentemente, este totum revolutum que parece como que Pedro Sánchez intenta montar con la cosa de las consultas con los distintos presidentes de comunidades autónomas. Por cierto, empieza la del País Vasco porque es el primer estatuto de autonomía que se aprobó, o sea que va en ese orden, ¿no? Después Cataluña y tal. Y lo que sí que se va a encontrar con algo que hoy mismo, pues ya esta noche se estaba publicando en algún medio de comunicación, que es lo de la llamada, que le ha dicho Torra que le da igual lo de la llamada. Javier. Y que, por cierto, y el tema grave sí que está en la postura de eso de la bilateralidad. No puede haber bilateralidad. Es decir, tú eres presidente de una comunidad autónoma, estupendo, igual que tenemos en Murcia presidente de la comunidad autónoma, pero eso no implica una bilateralidad con el presidente de España, ¿no? O sea, no tienen, son juegos completamente diferentes. Sí que existen entre los presidentes de las diferentes comunidades autónomas, pero eso otro no. Entrar en ese juego sí que sería muy peligroso, porque ahí sí que estás reconociendo el que es algo más que una comunidad autónoma, Cataluña. Llevamos tiempo en ese juego, Javier. Sí, no, pero ¿Alguien sabe cuáles son las 8 naciones de España? ¿Cómo los dice? No sabemos cuáles son, ¿no? Sí, las que recogen, según IFETA, en cada uno de sus estatutos, en el preámbulo, que dicen que es una nacionalidad. Y son 8. Ahora mismo de memoria no recuerdo, si quieres lo buscamos y te lo digo, pero son 8, pero que por eso que no es una cuestión ficticia de yo creo que, sino que lo recogen en el comienzo de sus estatutos de autonomía. Sí, evidentemente aquí entramos con el vocabulario del artículo 2 de la Constitución, nación, nacionalidad, qué es nacionalidad, en qué se diferencia de nación. Evidentemente cuando los padres de la Constitución, y recuerdo que Fraga en esto se obturó mucho, él no quería que hubiese el concepto nacionalidad, que hubiese nación española y punto, pero al final se acogió ese término nacionalidad, que para mí es una versión de la nación degradada, puesto que no tiene Estado. El Estado es el español, que es una nación política y cultural, y luego dentro del Estado español hay nacionalidades que tienen un carácter cultural, pero que no necesariamente tienen que transitar hacia un Estado. A mí, más allá de las conversaciones que tenga con Urkullu o con Torra, lo que me interesa es las que tenga con los partidos políticos, por si hay algún cambio inesperado, que yo no preveo, pero que sí que resulta interesante que al menos 2 de ellos van a ir con algo constructivo a la mesa. Es decir, Vox va a decir, no le voy a apoyar, ¿no? Ya ha dicho oposición frontal. Pero tenemos la postura de Casado, del Partido Popular, que sí que va a llevar un cierto elemento constructivo en el sentido de decir, no te voy a apoyar, pero, oye, sí vería bien que Ciudadanos y Navarra Suma te
apoyen. O, por ejemplo, está por ver qué sucederá cuando Arrimadas lleve la vía Arrimadas en esa conversación que tendrá con Pedro Sánchez. Por vía Arrimadas se entiende un gobierno de PP, Ciudadanos y Partido Socialista. Hombre, a mí me toca un poco la moral que un partido que en su momento sí que pudo hacer una coalición con el Partido Socialista, llevarlo al centro, tener una estabilidad poderosísima apoyada en 200 y pico diputados, ahora con 10 diputados, proponga esa vía. Me molesta mucho. ¿Qué te parece esa llamada? Ni siquiera la ha recibido, le ha devuelto la llamada. Ella misma lo ha dicho hoy, ¿no? Dice, he intentado hablar con Pedro Sánchez con resultado negativo. ¿Qué te parece esa adopción? Incluso hay quien dice, la de Ciudadanos, hay quien dice incluso la posibilidad de que Ciudadanos facilite el acuerdo del Partido Socialista con Podemos para que no se apoye en los independentistas. Y ahora, claro, el papel de Podemos puede quedar ya entre unas cosas y otras, claro, los pactos con el Partido Popular, de ceder para que gobierne Podemos. Ahora que estamos en época navideña, la opción del pacto constitucionalista, como decía Arrimadas, es como queridos Reyes Magos. Tienes más opciones de que te traigan carbón que de que te traigan otra cosa, precisamente por lo mal que lo hicieron cuando podían haber dado un gobierno con una estabilidad que hubiera sido un gobierno de 4 años y un gobierno bastante nacionalista centrado, efectivamente. Albert Rivera sería en este momento, en lugar de papá, que está muy bien, y eso vicepresidente sería vicepresidente de su gobierno, seguramente. O las dos cosas. O las dos cosas. Pero de por vida. Evidentemente, las dos cosas, una cosa no excluye a la otra. Hombre, padre seguro porque ya lo era. Pero, pero volviendo a los escenarios que se abren. La segunda vía de la que hablaba, con un gobierno PSOE, Podemos, apoyado por Ciudadanos, sería viable, pero es que Ciudadanos, dentro de ese debate interno en el que están ahora, que además no van a cerrar hasta marzo, porque estatutariamente ese partido no va a celebrar esa refundación del partido hasta marzo, tendría Arrimadas un serio problema para presentarse ante su partido. Sí, hemos dotado de estabilidad, hemos eliminado de la ecuación a los nacionalistas, pero es que Ciudadanos, el batacazo ha sido tan grande que haga lo que haga, está mal. Hemos recogido opiniones. Yo sí creo, por ser minoría, es que me encanta ser minoría y perdedor. Yo en la vía Arrimadas no, pero en la vía Casado sí creo. Sigo pensando que lo mejor para este país sería un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Eso no lo dice Casado. No, pero eso es inviable. No, oposición. Pero porque ellos tienen que hacer su discurso interno, su ceremonia de la confusión. Yo lo que sí que creo es que si en lugar de estar Pablo Casado... Al tiempo, porque como el precio sea muy caro, es decir, un error en esta ingeniería te puede costar volver a la vida pública española muchos años. Una alianza con el independentismo que no esté medida y donde no tengamos las líneas claras puede acabar con el PSOE por muchos años, ¿eh? Pero Víctor, no es fácil. una cosa, Víctor, a ver hasta dónde llegamos. Es decir, no es fácil. Pero un apunte. Porque tú lees hoy en la prensa las declaraciones de Torrá, las declaraciones de esta señora que está en la comisión negociadora de Esquerra, es un jaque mate. ¿En qué jardín no estamos metidos? Los electores ya sabían por dónde iban los tiros y sin embargo siguieron optando por esa vía. Es decir, que tampoco deberíamos rasgarnos las vestiduras porque el Partido Socialista ha seguido siendo el Partido Socialista, Pedro Sánchez ha seguido siendo el más votado, aunque haya perdido algo de votos, y más o menos se intuía que este señor iba a estar dispuesto a vender su alma al diablo. O no, porque dijo lo contrario. Yo quiero decir una convicción. A Víctor, yo veo a Casado completamente feliz como líder de la oposición. Lo veo disfrutando en la oposición un montón, como un niño, porque está tapando de alguna manera a Vox. Él dice muy bien, muy inteligentemente, no podemos entregar la oposición del Parlamento español a un partido como Vox, también le codea hacia Vox, y por supuesto es inconcebible darle el poder a un partido como Unidas Podemos. Pero está feliz en la oposición. Casado está a gusto ahí en la oposición. Tienes más razón que un santo, pero yo estoy pensando en lo mejor para este país. Está pensando en lo mejor para su partido. Pero el señor Pedro Sánchez, por muy secretario general que sea, tiene gente que le está diciendo cosas. Algunos dicen tonterías. Alfonso Guerra ha dicho cosas importantes esta semana. Y le están diciendo dónde vamos. Porque, insisto, un error de cálculo puede llevar al PSOE a la desaparición. Pedro J. Ramírez era una persona que desde su periódico El Español, después de las elecciones, apuntaba que debía haber una coalición PP-PSOE. Pero
Yo creo que eso ha sido siempre inconcebible. Vamos a escuchar declaraciones, opiniones de los representantes de los partidos políticos aquí en la región de Murcia, opinando sobre estas negociaciones. Hemos estado en la Asamblea, también en sus sedes de sus partidos. Les agradezco que nos hayan atendido. También es una muestra, evidentemente, de su obligación como líderes políticos y está bien hecho. Y vamos a escuchar a los representantes del Partido Socialista, de Podemos, que están en esa negociación, también de Ciudadanos, del Partido Popular y de Vox, representantes aquí en la región de Murcia. Y el Gobierno se puede hacer o se pueden buscar los apoyos con aquellos que, aún pidiendo dentro de lo que son sus circunstancias, están dispuestos a abstenerse o a votar a favor. Lo que desgraciadamente no tenemos es la posibilidad del Partido Popular, que ha dicho que en todo caso va a votar que no, sea cual sea la circunstancia, y entonces con eso no podemos contar. Y ahora también es cierto que hay mucha gente que a lo mejor se puede estar arrancando las vestiduras o preocupándose o estar preocupado con lo que pueda ocurrir con los partidos independentistas catalanes, pero hay que recordar, y a lo mejor hay que lastimarse, de que en el mes de abril podríamos tener un gobierno de mayoría absoluta de PP, de Partido Socialista y Ciudadanos en España. Deseamos que ese gobierno se forme antes de Navidad. Nosotros creemos que todos los grupos que están en el arco parlamentario están ahí de una manera absolutamente democrática porque han sido elegidos por la ciudadanía, y esperemos que esas negociaciones vayan a buen puerto porque, como insisto, es lo que quiere la ciudadanía y nosotros esperamos que así sea. Pues desde siempre hemos dicho que hay otra posibilidad mucho mejor, que es la constitucionalista, es decir, que el Partido Socialista deje de mirar a su izquierda, a Podemos y sobre todo a esos partidos independentistas, a Bildus, etcétera, y mire hacia el centro y hacia la derecha, donde estamos nosotros. Le estamos ofreciendo un pacto de Estado para que este país tenga un gobierno moderado, sensato, constitucional, que además creemos que es lo que quiere la mayoría de españoles. Lo que pasa es que este señor está empeñado, por motivos que desconocemos, en no querer ni siquiera tener en cuenta esa posibilidad. Pedro Sánchez se está reuniendo precisamente con los enemigos de España, con los dirigentes con los partidos cuyos dirigentes o están en la cárcel o están huidos de la justicia. Es que esto es gravísimo, esto es inaudito, esto no se ha visto nunca en ningún país democrático desarrollado de Europa. Y además el oscurantismo con que se está llevando todo, el secretismo de las reuniones, un comunicado de prensa de 6 líneas para resumir una reunión de horas. Bueno, yo creo que hay motivos para la preocupación. Gobierno, la idea de un gobierno de socialistas, comunistas, golpistas, filoetarras, ¿qué podría salir mal? Pues nos preocupa mucho. Me preocupa mucho que tengamos ese gobierno, que sea antes de Navidad o sea después. Pues hombre, cuanto más tarde mejor, y si pudiera no ser nunca, pues mucho mejor también. Bueno, aquí a nivel regional evidentemente los debates son otros, sin duda alguna, pero es cierto que luego la lectura también se hace en claves autonómicas y que hay una duda también importante sobre si no tanto qué van a decir los líderes, los presidentes autonómicos del Partido Popular, pero sí que van a decir algunos del Partido Socialista, líderes autonómicos. Y hemos hecho otra cosa, hemos ido a la calle, hemos recogido la opinión pública, como siempre hacemos. No es nada, con todo respeto de Francisco Javier, no es nada representativo, pero es una muestra aleatoria sobre qué opina la gente, si va a salir adelante o no, si le gusta, qué le parece y demás, aquí en Murcia ciudad. Ya les adelanto una cosa, hay quien opina que le gusta, otros no. Hay quien dice que cree que va a salir adelante y otros que va a haber elecciones. Pero hay un denominador común y es un rechazo frontal de todas las personas que hemos entrevistado a estar condicionado por los independentistas catalanes. Personalmente supongo que sí, porque como aquí prima un poquito lo que es la intención de quién se va a sentar en los sillones a dirigir, creo que no van a mirar los intereses colectivos del país y que simplemente van a mirar por beneficiarse. Yo creo que no van a llegar a un acuerdo. ¿Próximas elecciones? Yo creo que sí. Yo creo que vamos a otras elecciones. Aquí no vamos a parar con las elecciones. Pues muy mal, muy mal. ¿Por qué? Porque sí, porque se pasan la Constitución y se lo pasan todo por la Constitución, se lo pasan todo por el forro. Hay que pactar de acuerdo a la Constitución, hay que respetar las leyes. Para mí sería lo peor que podía pasar. Me parece un disparate y vamos, creo que para los españoles sería lo peor que podía pasar en estos momentos. Pues yo no estoy de acuerdo, pero bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que
Eso no es lo que ha elegido el pueblo. Que aceptar lo que hay. Que eso no es lo que el pueblo ha elegido. No es lo que ha votado el pueblo. Que hagan pacto con los catalanes y con los independentistas, creo yo. Francisco Javier, es cierto que la región de Murcia es una de las que esa sensación, ese sentimiento de Estado, de pertenencia al país es de los más elevados y no es de extrañar que exista esa opinión pública, ¿no? Es la lógica. Y además hemos votado hace apenas 3 semanas y vimos que los resultados cuáles fueron en la región de Murcia, con lo cual el sentir de la calle en Murcia en concreto obviamente tenía que no, pero fíjate que no han puesto el énfasis en si le gusta que esté el PSOE con Podemos sí, o que sí, no sé qué. No, han puesto el énfasis de que por eso te digo, con los partidos independentistas no. Y yo creo que a lo mejor no con la potencia que en Murcia. Si esta entrevista la hacemos en Cádiz, la hacemos en Toledo o la hacemos en Salamanca, va a ser una cosa parecida. Es que es lo que decía Víctor antes, es que nos estamos jugando el futuro, no solamente del PSOE, es que nos estamos jugando el futuro como país. Es que tenemos un problema, o estamos creando y alimentando un problema para el futuro que es bestial. Sí, pero además que el estado de opinión que se crea, ¿no? Pues tú lo has dicho bien, en todas partes del territorio donde no hay un sentimiento independentista, pero tampoco autonomista en exceso, pues sí que, claro, al ciudadano le preocupa, es lógico. Más aún cuando además las estrategias que están siguiendo, por ejemplo en el caso de Torra, fíjate tú, hoy mismo, de tensionar, porque un doble juego, ¿no? Vamos a ver, iban a haber llevado al Parlamento de Cataluña una nueva iniciativa en la vía del independentismo y una nueva proclamación de su mayoría, que es mayoría en votos, pero no es mayoría social, ¿no? Y la han retirado, es decir, que sí que dejan la cosa de que pueda seguir negociando Esquerra Republicana, de no ponerle a Esquerra Republicana desde Junts per Catalunya en una situación de que le pudiesen llamar traidores, porque eso parece ser que el butifler en Cataluña pues llama mucho, es muy sentido por estas fuerzas independentistas. Pero fíjate tú, es intentar dejar ese diálogo con Pedro Sánchez para poder, de una manera o de otra, que seguramente, que yo creo que sea con lo de la abstención, que pueda ser el presidente del gobierno. Ojo, luego el escenario es el que vamos a ver. ¿Qué presupuestos, que eso sí que nos puede preocupar mucho desde Murcia, qué presupuestos se van a hacer por ese gobierno que cuenta solamente con los apoyos de esa manera de los que son independentistas catalanes, etcétera, etcétera? 10.000 millones ya se ha Claro, es que cifrado, ¿no? eso se va a cuantificar, seguro, pero luego además en el día a día de cada una de las gestiones que se tiene que hacer desde un gobierno. Pero fíjate, una cuestión después de la ronda que se ha hecho con los políticos. Yo creo que el mayor problema que hay en España no es la desafección de aquellos quienes votan a los independentistas. Sinceramente, para mí la mayor desafección es la de quienes votan a Vox, que quiere cambiar las bases de los derechos y libertades de la Constitución del 78. Pero dicho eso, cuando oigo al representante de Vox, yo que si uno tira de la hemeroteca, llevo llamando a la gente de ETA asesinos cobardes mucho tiempo, y tuve amenazas de esta organización, hombre, uno tiene que plantearse, te digo por la situación del Estado, por eso decía tristeza al principio del programa. Esta semana, un asesino cobarde, de los que llevaban pistolitas en la nuca, ha dado una conferencia sobre derechos humanos en una universidad pública española. Ese es el nivel en el que está nuestro país, ¿eh? Sí, por eso, el mensaje de Vox, la gente lo entiende, claro, la gente primera. dice que Vox dice, es que Vox dice lo que otros no tienen agallas a decir. Dice muchos disparates, pero algunas de las cosas que dice es porque otros no las dicen. Creo que hay que recordar y las víctimas en la puerta de una institución pública viendo a este señor dar una conferencia sobre derechos humanos. Yo solo viví en la Universidad de Murcia. En la Universidad de Murcia me invitaron hace unos años a dar una conferencia sobre derechos humanos y en un momento dado apareció un señor del Grapo. Dije, hasta aquí he llegado. Este es un asesino, este es un terrorista, este no es un preso político. Había varios profesores, lo escribí en La Verdad, había varios profesores de aquella universidad dorando la pildorica del preso político. No, señores, no es un preso político. Acabamos en insulto. Fue en el Paraninfo. No es un preso político, es un asesino.
Yo quería Es un terrorista. Quería recordar aquí la frase que no se ha explicitado, pero ha tenido fortuna, ha sido afortunada, la de Paje, sobre la vaselina, porque evidentemente es cierto que dentro del Partido Socialista, y también hemos escuchado a otro varón del Partido Socialista, como el señor Lambán, con esa expresión que ha utilizado, si tú me dices bien, lo dejo todo, a Sánchez, ¿no? Esa expresión. Y es cierto que dentro del Partido Socialista también hay, evidentemente, elementos y facciones y grupos y orientaciones que tienen miedo a un desenlace de esta negociación de una forma que ellos, como él señalaba, como Paje señalaba, les cree problemas de conciencia. ¿Por qué? Porque aquí tenemos... Habla positivo y le llama elemento. Porque aquí tenemos como dos, al menos dos percepciones. Una de un hombre, Sánchez, que la percepción que se ha labrado es de una inagotable pasión por el poder. Un hambre de poder fuera omnívora, ¿no? Es una persona que parece dispuesta a sacrificarlo todo por alcanzar el poder. Y por el otro lado, tenemos a unos astutos, a unos señores astutos, me refiero a los negociadores de Esquerra Republicana, que no tienen prisa, que además no les importa nada el Estado español, lo han dicho directamente la negociadora, a nosotros la gobernabilidad de España no nos importa nada. No han ido a ver al rey. Entonces, esta gente que solo está pidiendo el Partido Socialista la abstención, que no el apoyo, la abstención, pues no tienen por qué hacerle ningún favor al Estado español ni a Sánchez y pueden retardar la toma de posesión. Y otra cosa más, lo que sí está claro es que esta vez Pedro Sánchez se va a tomar estas negociaciones de otra manera. Primero, hemos visto que va a incluir a todos los grupos políticos. Antes excluyó a Vox, antes excluyó a algunos grupos políticos, que esta vez va a incluir a partir del lunes en las negociaciones. Pero por otra parte, él no va a poner a funcionar el reloj de los 2 meses. Sabéis que desde el momento en que hay un primer intento de investidura, el reloj empieza a contar 2 meses, si no, tiene que haber otra convocatoria, disolver las cámaras y otras elecciones. Entonces, él aparentemente va a aguantar y solo cuando esté seguro de que va a ser investido, pondrá el reloj en movimiento. Sí, lo que pasa es que, fíjate tú, mientras estamos con todo este juego, que yo me entiendo que al ciudadano normal pues le preocupa porque es la unidad de España y todo esto, pero nos olvidamos de los problemas reales, graves, que en el caso de la región de Murcia, el informe que hemos tenido de Cáritas es muy inquietante. El informe PISA, estamos hablando en cuanto a pobreza, actividad económica y demás. El informe PISA... El informe este que han presentado en la UMU, ¿te refieres? Sí. Bueno, el informe de Cáritas, que además yo lo vengo siguiendo a nivel general y autonómico desde hace muchos años, porque yo fui trabajador social y de verdad que está siempre muy bien hecho. Si dicen que hay 18%. Ese número de personas, de familias, en una situación de casi exclusión social, es que eso está ahí. Entonces, claro, todo esto pues deriva. Y luego el de PISA por la parte de educación. En el caso de Cataluña, resulta que las listas de espera en la sanidad, es decir, uno de los elementos fundamentales, es escandaloso. Y resulta que, bueno, pues parece ser que se ocupan en cualquier otra cosa de la que no sea lo que de verdad preocupa a los ciudadanos. Oye, que cuando vamos al hospital, cuando vamos a los servicios sanitarios, cuando vamos a los centros de salud, es porque hay algo muy grave. También. Y que tengas 100 y pico mil esperando, o sea, como en listas de espera, ya que lo mencionas, es que es tremendísimo. También es escandaloso. Y era titular de un periódico. ¿Dónde están las manifestaciones de los catalanes por eso? No las he visto. Que el consejero de Sanidad catalán culpe a los españoles que utilizan los servicios médicos y hospitalarios de Cataluña como los responsables. Que eso ha salido como titular y luego ese caos. Todos los informes que ha habido que dicen, oye, eso es mentira. Todo eso ha tenido una repercusión muchísimo menor. Aquí ha tenido algo y me extraña que en Cataluña seguramente que haya tenido mucho menos. Porque ¿dónde están esas manifestaciones? No para pegar fuego a las calles de Cataluña por la independencia, sino por la sanidad. Es que a mí me parece uno de los elementos básicos fundamentales. Que habrá gente que se vaya a morir mientras está en la lista de espera. Creo que ha sido Pablo, apuntaba también, o Francisco Javier, los tiempos también judiciales, ¿no? Y la decisión que va a haber dentro de unos días sobre si se deja o no en libertad en 2º grado, 3er grado, y ahí le pido una ayuda técnica a Víctor. Una cosa es lo que nos guste o no nos guste y otra cosa es lo que está regulado por ley. ¿Qué diferencia hay entre ese 2º grado y 3er grado? ¿Quién tiene derecho? Estos sí, los otros no, todo el mundo igual. Vale. ¿Me vas a poner nota? La tienes puesta ya. Me ayuda a contar. Oriol Junqueras. Oriol Junqueras está condenado
y en 2 meses lo tiene que clasificar la Junta de Tratamiento del centro. Por cierto, ¿quién tomó la decisión de que estuviera en una cárcel catalana? Primer interrogante. ¿Por qué? Porque esa decisión la va a tomar el director del centro, elegido por Torra, la subdirectora de tratamiento o subdirector, elegido por Torra, un subdirector médico, elegido por Torra, un jefe de servicios, elegido por Torra, y luego un funcionario que es psicólogo, un funcionario que es educador y un trabajador social. En cualquier caso, los que están elegidos por Torra tienen la mayoría de la Junta. Y cuando uno está por libre designación, sabes que te pueden cesar. Vale, tenemos 2 meses para clasificarlo. Lo más normal es que cuando vayamos a clasificar a Oriol, digamos, vamos a darle un segundo grado, que esté en régimen cerrado, que pague por lo que ha hecho, y cuando lleve la mitad de la condena empezamos a estudiar si sale de permiso. Y si sale de permiso y lo hace bien, pues empezamos a estudiar el 3er grado, que significa que por el día vas a estar fuera y por la noche vas a dormir en la cárcel. Una cárcel que es poco cárcel. O vas a llevar una pulsera en la muñeca, en el tobillo, y vas a estar en tu casa, trabajando y en tu casa. Y la pregunta, oiga, ¿y si la Junta, la mayoría es del señor Torra, por qué le anda el segundo y no el tercero? Aquí está la trampa. Le anda el segundo porque en el segundo grado existe una cosa que es el artículo 100.2, que se llama flexibilidad en el régimen de cumplimiento de vida, que significa que aunque esté en segundo grado, puede llevar vida de tercero. Aunque esté en segundo grado, él puede salir todos los días de la cárcel y volver a dormir. Un tema inaudito, no se hace en ningún sitio, porque no es normal que la gente se quede dentro y un señor salga y se vaya fuera y después vuelva. ¿Cuál es la diferencia? Que es lo que tú me has preguntado. Si lo clasifica en 3er grado, va a recurrir el fiscal. Y si recurre el fiscal, resuelve el tribunal sentenciador, Tribunal Supremo. Ahí se ha jodido María. Ese es el problema. Como está en segundo grado, aunque de hecho lleve una vida de 3er grado, tanto si recurre el fiscal como si recurre él, porque no se lo dan, va a resolver la Audiencia Provincial de Barcelona. Esa es la razón. Es una trampa. Hay que explicar que tiene transferida han buscado, la justicia y la gestión de las cárceles. Han buscado cómo huir del Tribunal Supremo y se han escapado a la decisión del Tribunal Supremo, dándole el segundo grado. Lo que vaya a pasar con este señor, con Oriol, dependerá de jueces que viven y están residenciados en Cataluña. Un momento, Pablo, que es docente y examinador, ¿qué nota le ponemos? Le ponemos un 9, ¿no? Lo ha contado realmente muy bien. Lo ha contado realmente muy bien. Sí, sí. Yo te lo pague. Pero luego hay otra pregunta que podemos hacernos también, y es, ¿qué pasará si, por ejemplo, el día 19 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictamina que Oriol Junqueras, como se presentó, iba número 1 en la lista del 26A a las elecciones al Parlamento Europeo, es un parlamentario europeo, salió elegido, puesto que iba al número 1 de la lista de Esquerra Republicana, y salió elegido eurodiputado, pero obviamente como tenía un caso judicial en España, pues España previno que este señor se hiciese con el acta, porque en el Parlamento Europeo no te dan el acta de eurodiputado hasta que el Estado al que perteneces pasa una lista al Parlamento de quiénes son los elegidos. Y obviamente un señor que estaba primero en juicio y segundo en prisión preventiva y luego está en prisión no preventiva, pero no obstante eso es un caso que tiene que resolverse, y la pregunta es si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea entiende que el señor Torra sí que tiene derecho a la inmunidad porque ha sido elegido eurodiputado, ¿qué va a ocurrir con su situación? Posiblemente, y respondo yo mismo, no va a cambiar mucho la suya, la de Junqueras, porque está juzgado por un tribunal español, pero sí la de Puigdemont cambiaría radicalmente porque él está allí y iría al Parlamento Europeo a recoger su acta. Bien, pego un cambio rápido de tema. La verdad es que apuestan porque seguramente, puede que sí, me quedo con eso, gobierno, pero no va a ser a cualquier precio. No sé si a nivel político, pero a nivel social, a nivel ciudadano, se puede pagar un precio, que me quedo también con ese apunte que establecía Víctor. Brevemente una ronda de opiniones. Ha terminado la cumbre del clima, ha habido un debate ahí intenso, se han llenado páginas y páginas de medios de comunicación. Greta Thunberg ha sido protagonista absoluta en todos los medios. Vamos a ver un gráfico sobre, y le pido a Francisco Javier que nos lo comente. El CIS ha recogido la opinión de los ciudadanos sobre si creen que este es un problema real, si se puede solucionar y hasta qué punto pues, tiene viabilidad.
y vemos ahí los gráficos. El primero lo que establece es que, en efecto, si crees que hay un cambio climático, ven ustedes, conforme ven ustedes la pantalla, el primero de arriba, de los 4, prácticamente la inmensa mayoría creen que sí hay un problema importante. Y el último, yo creo que es llamativo, se puede todavía corregir, está en nuestra mano, podemos hacer algo al respecto. Muchísimos creen que sí, pero no tanto. Es decir, que sí que ha calado el discurso en la opinión pública, ¿no, Francisco Javier? El discurso, porque entre otras cosas es algo que estamos... La percepción. La percepción es algo que estamos viendo. Es que el negacionismo, estamos viendo que representa un 10% de los españoles son negacionistas del cambio climático, pero es que lo sufrimos, es algo que estamos viendo, con lo cual es normal que ese 83,4% de los españoles lo crean así. Porque es que raro es el día... Donald Trump, el presidente de la mayor potencia de la Tierra, cree que no hay cambio climático, hace muchos chistes. Y lo mejor es que te vas a zonas de Estados Unidos, como puede ser Alaska, donde por lo visto es un sitio donde está siendo bestial la incidencia del cambio climático en cuanto a temas de temperatura, precipitaciones, etcétera, y lo niegan. La semana pasada, Francisco Javier, hicimos el programa sobre el cambio climático y uno de los invitados decía, cambio climático, que si el oso de Alaska... No, pero ¿usted tiene algún familiar que este verano pasado le haya picado el mosquito tigre? Ese no estaba y ha venido. Están cambiando cosas y, por tanto, sea más rápido o menos rápido y de una envergadura o de otra, están cambiando cosas y estamos obligados a proteger, a cuidar la casa común en la que nos encontramos. Claro, es que tenemos desde esas especies invasoras que nos están transmitiendo enfermedades que hace 20 años eran impensables prácticamente que se pudiesen dar. Este verano ha habido casos de dengue en la región de Murcia. Es una enfermedad tropical. Es decir, es algo que es innegable. La irreversibilidad, estamos viendo, me decías tú, la mayoría cree que es algo irreversible, pero todavía hay un 21%, hay un 21% que cree que es irreversible, sí. Pero otro, un 62,7% de españoles que piensan que es reversible. Podrá ser reversible, pero ninguno de los que estamos en esta mesa lo vamos a ver. Y el problema de esta cumbre que se ha celebrado o que se está celebrando estos días en Madrid es que no está Estados Unidos, no está China. Entonces, si las principales potencias contaminadoras del mundo no están presentes, ¿de qué sirve que Malawi, que las islas de Carolina del Sur, o como se llamen, del Pacífico y tal, firmen unos protocolos si realmente su capacidad de contaminación es mínima? Ya lo vimos en París, con la cumbre famosa de París, acuerdos que no se han cumplido, estos acuerdos de ahora tampoco sirven. Y o a nivel mundial empezamos a cambiar el chip, o realmente... A mí me parece una tremenda oportunidad económica para Europa y estamos viendo ahí a Ursula von der Leyen, que es la recientemente elegida presidenta de la Comisión Europea, y su primera medida como presidenta de la Comisión, que por cierto me felicito como español de que un señor como Borrell, socialista, ministro de Exteriores, un hombre con una trayectoria política muy larga, sea el ministro de Exteriores de la Unión Europea, un catalán y un español, ministro de Exteriores de la Unión Europea en ese gabinete, pero que la primera decisión de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, haya sido presentar un plan extraordinario con cientos de miles de millones para que Europa lidere el cambio tecnológico con el que podamos hacer frente al cambio climático, es una oportunidad económica extraordinaria. Para un país como España, con el sol que tiene, con las tecnologías que ya se han desarrollado en España, empresas punteras en energía solar, energía eólica, es una gran oportunidad. Pero quiero decir algo, es cierto que no estuvo Trump en la cumbre, pero estuvo Nancy Pelosi, que es la presidenta del Congreso. Ciertamente en Estados Unidos no todo el mundo piensa como Trump, y yo, por ejemplo, no he visto tantos Toyota Prius como en California. Hay mucha gente en Estados Unidos muy concienciada del cambio climático, y California, ese estado en particular, que es el más importante, muy concienciada. Hay muchos estados y muchos ayuntamientos, muchos municipios. Porque esto parece como que... No, exactamente. Pero quiero decir una última cosa muy brevemente, y es la siguiente. Yo creo que no tenemos que utilizar una aproximación antropocentrista a este problema. Es decir, decimos, pobre tierra, que está enferma, curemos a la tierra. No, si a la tierra le da igual que nosotros, como especie, sigamos viviendo, no.
Cuando los dinosaurios estaban aquí y los tiranosaurios rex y desaparecieron, la Tierra siguió rodando. A la Tierra no le importa, no es la Tierra, es el hombre el que va a desaparecer. El hombre se va a extinguir si sigue por este camino. Así que no pensemos, uy, qué triste, un río sucio. No, es que nosotros nos vamos a extinguir. Vamos a ser víctimas de nosotros mismos. Sí, no, que quería decir, haciendo referencia a eso, que sí que hay una sensibilización importante en Estados Unidos por todas las relaciones que vemos, todas las informaciones que hay. Otra cosa es que desde quien más representa a lo que sería la primera potencia mundial, la más contaminadora, junto con China, junto con India, Brasil seguro. y junto con India, pues resulta que no estén tomando esas decisiones a nivel global y a nivel de país, pero sí que en eso. Estamos hablando de que las inversiones que se están haciendo en muchos estados en Estados Unidos son más grandes de las que estamos haciendo incluso en Europa. Porque en cuanto a la línea esa de los futuros trabajos, es decir, el cambio climático, el no consumo de todos los de fuel, de todo lo que son aquellos elementos fósiles que quemamos y demás, pues todo eso va a destruir empleos, evidentemente. Pero la generación de empleos que viene hacia adelante, que se nos presenta a nosotros, y yo creo que ahí sí que podemos liderar bastante, porque ojo, a España vamos a sufrir bastante con lo del cambio climático. Estamos en un punto en el que esto, pues sabemos la desertización en el caso de Murcia, pues que está ahí. Otros territorios como Alicante y demás incluso lo sufren más y lo llevan sufriendo antes que nosotros. Bueno, pues el dar todos esos pasos es una oportunidad para empleos y demás, pero muy importante. Empleos además tecnológicos y de gran valor añadido. O sea, no de los que dices, no es el minero que tiene que sacar el carbón y que sabemos que se va a quedar, como hemos visto en Polonia, en algunas zonas del norte de España, que se va a quedar sin sus empleos. No, aquí de lo que hablamos es de tecnología punta para evitar eso, y con grandes inversiones por parte de incluso los bancos, desde los bancos privados, o sea, no ya una toma de decisiones como sí que nos han anunciado desde Europa, en el que se dice va a haber grandes inversiones para remodelar todo esto, modernizar y aprovechar las opciones de negocio que puede haber, sino que los propios bancos se han dado cuenta y dicen, oye, aquí hay esta, no recuerdo ahora mismo exactamente la cifra, pero hay una cantidad muy importante que está ya en juego para todo eso. Se abre aquí un enorme abanico de palabras o de términos como economía sostenible, economía verde, responsabilidad social, ODS. Economía naranja. Aquí se habla de todo, pero mirad, yo para empezar. Y circular, perdón. Y economía circular. Economía e ingeniería circular. Me ha hecho gracia la encuesta, con todo el respeto a los sociólogos. Yo cuando veía esa encuesta es como si me preguntaran, ¿hay sociólogos en Marte? ¿Son seres inteligentes? Y yo qué sé, si hay sociólogos en Marte, no tengo ni idea. Es decir, vayamos también al terreno de que no caigamos en el síndrome del maestro liendre, que de todo sabe y no entiende. A esa respuesta quien tiene que contestar son los científicos. Y hay muchos científicos que en privado lo del cambio climático lo cuestionan. Es decir, yo a mí ese tema, yo me autodefino incapaz para entrar en esa materia. Lo que sí creo es que esta cumbre ha sido una cumbre de postureo. Porque al final los ciudadanos queremos que nos digan qué tenemos que hacer. Cambio el diésel, cambio eléctrico. Por cierto, ¿sabéis quién han comprado todas las patentes de coches eléctricos en China? Dinero de Arabia Saudí. Tiene narices. La mayor empresa mundial del mundo mundial es Aramco, que ha salido a bolsa. Sí, que ha salido a bolsa. Y la cuestión fundamental es esa. Cambio el sistema eléctrico, cambio la electricidad de mi casa, cambiamos la circulación por las ciudades, que me digan qué tengo que hacer. Y luego yo, Antonio, por concluir, yo lo que sí creo es que tenemos una cultura del descarte y que hay que empezar a abandonar la cultura del descarte. ¿Tú sabes una tonelada de este tipo de aparato cuánto oro contiene? 350 gramos. Digo, por poner un metal precioso. Yo creo que llega el momento de la economía y la ingeniería circular. Llega el momento de que abandonemos la cultura del descarte, por cierto, un término que aparece en la encíclica Laudato Si, y empecemos a reutilizar las cosas. Dicho sea de paso, en primer lugar, no solamente a los móviles, sino también a los que llamamos los móviles, las personas. Dice el Papa Francisco que estamos frente a un desafío de la civilización y que las cárceles sintetizan la cultura del descarte. Yo creo que es el momento de la economía e ingeniería circular para aprovechar los recursos de la casa común. Y en eso tienen que centrarse y que no me digan cosas que no entiendo. Por cierto, me va a permitir, cuña publicitaria. Si el presidente de esta universidad, si lo determina,
el día 30 de enero presentaremos el primer curso de Ingeniería y Economía Circular con prestigiosos catedráticos del ámbito metalúrgico, del ámbito de los materiales, del ámbito de organización de empresas, posiblemente el equipo de mayor impacto que se haya podido reunir en esta región en mucho tiempo. Lo digo con tiempo, pues como cada vez que aviso algo, la UMU lo pone en marcha para que le dé tiempo. Es decir, que hasta el 30 tienen de plazo. Bien, y trabajaremos ese tema, pero insisto, en algo que los ciudadanos entiendan. Bien, hemos cogido las declaraciones de una persona que tiene una acreditada trayectoria en su compromiso por el medio ambiente para una naturaleza aquí en la región de Murcia. Hablo de Pedro García, que es el director de ANSE, que también nos ha comentado qué le parece sobre qué habría que poner en marcha de manera más o menos inmediata y hasta qué punto cree que sirve los acuerdos que se han adoptado o que se van a adoptar en la Cumbre del Clima. El panel intergubernamental de científicos ha advertido que la reducción de emisiones tiene que ser mucho más rápida de la que se está llevando a la práctica. Hay algunos países o algunas regiones geográficas, como es el caso de Europa, que sí que están consiguiendo avances o pueden conseguirlo de forma relativamente rápida, pero hay otras regiones del planeta donde está ocurriendo todo lo contrario, ¿no? Y entonces serían efectivas en la medida en que efectivamente se compruebe que esas reducciones se producen de manera rápida. En general los acuerdos no llegan, los estados no se están poniendo de acuerdo, digamos que hay un perfil bajo en algunos estados que se han manifestado en estos últimos años claramente en contra de mantener los acuerdos a nivel mundial de lucha contra el cambio climático, Estados Unidos y China, pero es que otros muchos países que sí que habían firmado estos acuerdos tampoco se están poniendo todavía de acuerdo a la hora de alcanzar compromisos que sirvan de algo, ¿no? Entonces, ahora mismo es difícil saber si realmente la cumbre del clima va a terminar con algún resultado mínimamente satisfactorio. El gran problema está en que el debate más importante y los resultados más importantes hay que conseguirlos con un trabajo coordinado a lo largo de los años, del tiempo, o de este año, o de los meses previos a la cumbre, y ahí la cumbre está dejando muchísimo que desear, ¿no? Hay ahí un déficit importantísimo que puede hacer que la cumbre sirva para algo o sirva para muy poco. Yo comentaba al principio del programa que se ha hablado mucho esta semana de la cumbre por la crisis del cambio climático y que se ha hablado poco, ha repuntado, se ha hablado algo al final de semana ya sobre la crisis de la demográfica y apuntaba datos escalofriantes. Yo no sé, ahí Javier, bueno, empiezo por Francisco Javier López como sociólogo, si estamos, una opinión muy rápida vuestra, si estamos ante algo coyuntural o desde la 1941, que hay datos históricos, no había datos tan negativos, o qué pasa, porque esto va a tener, y habría que analizar dos cosas, seguramente haremos otro programa, por una parte, cuáles son los motivos, pero también cuáles van a ser las consecuencias, que pueden ser muchas y muy graves, ¿no? Claro, lo primero apuntar que no es coyuntural. No es. No, porque no tenemos una guerra como tuvimos en los años 30 y viene después los años 40 con la... Es un cambio cultural y es un cambio social y que obviamente va a tener aparejado graves problemas sociales y económicos a este país. Tenemos una pirámide de población cada vez más invertida, desde los años 80 aproximadamente, pero ahora cada vez la base de la pirámide es más estrecha y las personas de mayor edad son más por la esperanza de vida. España es el segundo país del mundo, el primer país del mundo con una esperanza de vida mayor, con lo cual esa caída de la natalidad nos va a generar grandes problemas en el ámbito social y obviamente también en el ámbito económico. Y como me has dicho que sea breve, hacemos un monográfico si quieres un día y lo podemos analizar de una manera mucho más extensa. España es el país con Japón con una mayor longevidad. Anteayer escuchamos que Madrid es la ciudad de Europa donde más se vive, 85 años. Al mismo tiempo es el país con Corea del Sur que menos hijos tiene. Y obviamente la razón es el desempleo, la precariedad, emancipación tardía, tiene que ver con el retraso a la hora, por parte de las parejas a la hora de tener su primer hijo. Y hay solución, evidentemente que la hay. Hay un país vecino nuestro como Francia que hace simplemente
15 años tenía un hijo por pareja y han sabido, porque si tú mejoras la conciliación, mejoras el contexto que facilita que los padres, los jóvenes, decidan tener hijos, pues evidentemente si hay ayudas sociales, etcétera, los hijos vienen. En Francia ahora mismo tienen 2,5 hijos por pareja y es un país que está creciendo demográficamente, así que España tiene que copiar fórmulas que han funcionado en nuestros vecinos. Todos queremos que nuestros hijos tengan una formación excelente, eso va a retrasar siempre pues el que formen familia, es un elemento cultural ahí que lo tenemos desde hace mucho tiempo. ¿Qué chaval, qué chavala antes de los 30 años se puede plantear el tener una familia? Más allá de que los recursos económicos para una vivienda, para vivir por su cuenta, los sueldos que hay y el paro que hay juvenil en España, todo eso lo retrasa. ¿Solución? Pues yo creo que la solución, más que ver fórmulas como Francia, evidentemente, eso hay que trabajarlo, pero no dan los números, a mi juicio, por la pirámide invertida que tenemos. La solución viene de los migrantes, de los inmigrantes. También. Eso lo tenemos muy claro y entonces lo ordenamos en lugar de gestionar la cosa como que vienen a quitarnos qué trabajo. Si encima resulta, por cierto, Murcia, uno de los datos es que Murcia tiene una mayor natalidad. ¿Y quiénes son los que tienen esa mayor natalidad en Murcia? Los emigrantes, los migrantes. A ver, que eso puede ser un complemento, pero no la solución, seguramente. A ver si los inmigrantes lo van a tener que hacer todo. Yo, si queréis, os digo lo que tendréis que hacer vosotros. y nos repartimos el trabajo. Mira, yo no creo en toda esta historia. El otro día lo decía en clase, en una clase en criminología, que los chicos estaban en cómo controlar, es decir, el control de la natalidad. Y yo decía, lo que tenemos realmente es un problema de relativismo moral y de crisis de valores. Mira, el ser humano está programado para sobrevivir y para reproducirse. Y eso lo hemos olvidado. Y eso va en nuestra carga genética. Los abuelos viven más tiempo para cuidar de los nietos. Somos seres creados y programados. Primero, es decir, el sistema de azúcar en el cuerpo funciona así para protegernos. Tenemos que sobrevivir, estamos programados para sobrevivir y estamos programados, insisto, para reproducirnos. Y con toda esta escaramuza de rollos de que si el empleo, la vida, el trabajo, el estrés, pero ¿tendría alguien más estrés que mi padre? ¿O que mi abuelo que tuvo 15? Pues tenían más estrés que yo y tuvo 15 hijos, uno detrás de otro. Bueno, tuvo mi abuela. Una calidad de vida que cuesta mucho, que cuesta mucho, hace falta una excelente formación, hace falta un buen trabajo y si no, además parece una frustración. Y ser menos egoísta. Porque el egoísmo también está detrás de todo esto. Sí, no, también. Porque hay mucho egoísmo y no queremos dedicar... Es que, insisto, si esto... Mira, el incesto se superó culturalmente por esto, Javier. Sí, porque los hijos de familiares próximos nacían con graves problemas. Fue un tema cultural. Pero que cualquier chaval que esté estudiando aquí en la Universidad Católica resulta que tiene que hacer el grado y luego lo normal es que tenga que hacer un máster habilitador para realizar un trabajo y además que se tendrá que especializar y entonces saldrá al mercado de trabajo y a ver si tiene, es decir, te pones en los 30 y tantos años. Javier, el reloj biológico sigue funcionando exactamente igual. Tiene que hacer un grado y un máster. Y mi padre tenía que labrar 12 horas al día. Que sí, pero le arriendo los machos de la universidad. Yo no le voy a decir a mi hija que vaya a labrar porque tiene que estudiar. Entre otras cosas no hay donde labrar. Es decir, todo eso forma parte de ¿Cómo que no hay dónde labrar? Porque no querrá. Terminamos ya con dos preguntas tipo test que le hago a Pablo Olesa. ¿Saldrá adelante el impeachment y condenarán a Trump, sí o no? La respuesta es que no y que Trump solo podrá ser vencido en las urnas. Bien, ¿y las elecciones en Gran Bretaña serán las de confirmar el Brexit? Es un día interesante. Creo que Boris Johnson va a tener mayoría absoluta. Creo que va a tener mayoría absoluta y por lo tanto va a poder gestionar su Brexit al estilo que él lo quiere hacer y ya tiene negociada un acuerdo. Me parece que Boris Johnson puede obtener la mayoría absoluta que necesita para tirar para adelante con su Brexit. La sociedad británica está cansada de este intervalo tan largo y creo que Jeremy Corbyn es un líder débil y que no va a conseguir quitarle esa mayoría absoluta a Boris Johnson. Pues Javier, muchas gracias por estar aquí esta noche. Pablo Olesa, Víctor Meseguer y Javier Arán. Por cierto, ¿qué va a ser de la pobre Greta ahora que se acaba todo esto? Bueno, que vaya acaba la cumbre. Tendrá que volver al colegio. Es burro. Terminamos ya. Que si va al colegio se va a estresar mucho. Volveremos el próximo jueves, Dios mediante. Gracias y buenas noches.